Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las casas se agolpan en callejones polvorientos y el aire huele a tierra mojada y secretos, apareció un hombre sin preámbulos. Llegó sin anunciarse, con la misma austeridad y siniestro silencio que caracterizan a las historias más oscuras. Se instaló en la única carnicería del lugar, un modesto lugar en una esquina solitaria, que pronto se transformó en el centro de un éxito inexplicable. La gente del pueblo empezó a hablar en voz baja de su habilidad para ofrecer precios insuperables y cortes de carne que parecían salidos de un ritual ancestral. Pero al mismo tiempo, se fue tejiendo un rumor inquietante. A partir de su llegada, extrañas desapariciones comenzaron a ocurrir en pueblos cercanos, y de la carne emergían dientes macabros, como un diente humano que se encontraba inesperadamente en la ración. La leyenda contaba que su prosperidad se debía a un oscuro pacto, un secreto que se transmitía de boca en boca, como una maldición prohibida. Esa noche, la verdad se revelaría cuando el horror se apoderaría del pueblo y la carnicería se convirtiera en la prueba de que detrás del éxito se escondía algo más terriblemente inhumano. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Rodolfo. Actualmente tengo 67 años de edad y vivo en México. Aunque la historia que te contaré me sucedió hace muchos años atrás, cuando era muy joven. Yo soy de Guatemala y vivía en una ciudad relativamente modernizada. Sin embargo, decidí cambiar de aires mudándome a un lugar olvidado por Dios. Desde que me establecí en este pueblo olvidado, comprendí que la vida aquí tenía otra dimensión. Llegué huyendo de la ciudad, buscando en la soledad rural un respiro de la prisa y el bullicio, sin imaginar que encontraría algo tan perturbador. No es que creyera en leyendas o cuentos de ancianos. Siempre he sido un hombre pragmático, acostumbrado a enfrentar la crudeza de la realidad sin dejarme llevar por supersticiones. Pero poco tiempo después de mi llegada, cuando apareció el carnicero y empezó a crecer su imperio en la única carnicería del pueblo, algo en el ambiente se tornó irrepetiblemente extraño. Él llegó en un día gris, sin hacer mucho ruido, y se instaló en el local con una determinación enigmática. Mientras los demás comerciantes luchaban por sobrevivir, su negocio prosperaba de forma asombrosa. Sus cortes de carne eran presentados impecablemente, y sus precios, casi milagrosamente bajos, atraían a todos sin excepción. No interactuaba mucho con la gente. Su mirada era fría, distante, y a la vez parecía poseer un poder que nadie se atrevía a cuestionar. Poco a poco comenzaron a circular rumores. Al principio eran susurros en las esquinas. Dicen que el éxito de la carnicería se debe a algo más que un buen negocio. Luego, las desapariciones empezaron a verse. Primero fueron vagabundos y personas sin hogar, pero en poco tiempo, incluso algunos adultos empezaron a esfumarse de la faz del pueblo, sin dejar rastro. Yo, movido por una mezcla de curiosidad y desasosiego, comencé a escuchar las historias de aquellos que, con voz temblorosa, afirmaban que la carne que vendía el carnicero llevaba impresa la marca de un pacto oscuro. Una noche, mientras regresaba a casa tras comprar en su tienda, al abrir el paquete de carne, descubrí algo que me congeló la sangre. Un diente, pero era humano, perfectamente incrustado en la porción. No podía ser un accidente ni un error del carnicero, pues la pieza estaba integrada de forma casi intencionada, como si quisiera que alguien la encontrara. Esa imagen se repitió en mi mente y fue el detonante de una investigación que cambiaría mi visión de este pueblo y de las fuerzas que, en él, parecían regir el destino de sus habitantes. A medida que pasaban los meses, la reputación del carnicero se extendía en silencio entre los lugareños. Aunque sus habilidades empresariales eran innegables, lo que verdaderamente dejaba huella era la aura inquietante que lo rodeaba. Muchos decían que su éxito no se basaba únicamente en la calidad del producto. Había algo más, un secreto oscuro detrás de cada transacción. Yo mismo comencé a conversar en voz baja y casi en secreto con aquellos que se atrevían a mencionar lo que ocurría en pueblos colindantes.
desapariciones misteriosas y rumores sobre rituales nocturnos realizados en la intimidad de la carnicería o en zonas recónditas del campo. En una ocasión, una anciana de una fonda me relató entre sollozos que un nieto suyo había desaparecido repentinamente, justo después de que ella comprara carne fresca en el local. Dijo que al poco tiempo encontró un diente en la ración y que eso era la señal de que la oscuridad se había apoderado de algo que antes era humano. Estos relatos me inquietaban profundamente, pues se entrelazaban con la imagen del carnicero, un hombre que, a pesar de su sonrisa perturbadora, parecía esconder una tristeza o una locura en el fondo de sus ojos fríos. Decidí entonces indagar por mi cuenta, recopilando testimonios y anotando cada detalle. Empecé a visitar el pueblo de manera discreta, a preguntar a algunos vecinos y a observar con atención el flujo de clientes en la carnicería. Cuanto más investigaba, más se confirmaban las versiones. La prosperidad del negocio era casi sobrenatural, y las desapariciones se explicaban en parte con la creencia de que el carnicero había hecho una clase de pacto, sacrificando lo que nadie se atrevía a nombrar. Una madrugada, acompañando a un grupo de pobladores en un intento de seguridad para vigilar la entrada de la carnicería, observamos que en la oscuridad, cuando las sombras se mezclaban con la tenue luz de las farolas, la figura del carnicero parecía fundirse con el ambiente, casi imperceptible. Las personas del pueblo murmuraban entre sí que el diablo caminaba en esas venas, y yo sentí un estremecimiento, no solo por la posibilidad de lo sobrenatural, sino por la certeza de que algo estaba profundamente mal en ese lugar. Cada día, al pasar por el pueblo, la imagen del carnicero permanecía como un recordatorio de que detrás de los negocios prósperos se esconden secretos inconfesables. Sin embargo, ninguna evidencia tangible parecía salir a la luz, salvo el diente que había encontrado y las desapariciones que se multiplicaban, dejando un vacío palpable en la comunidad. La mezcla de éxito comercial y terror silencioso había transformado la atmósfera en una pesadilla perpetua, donde cada transacción se volvió un interrogante morboso. La inquietud me consumía y a la vez me impulsaba a seguir investigando todo. El ambiente se volvió cada vez más tenso, y no pasó mucho tiempo antes de que la presión alcanzara un punto crítico. Una noche, durante una tormenta eléctrica que parecía iluminar todo el pueblo con destellos de caos, la tensión explotó. Una multitud se reunió frente a la carnicería, llena de ira y temor, pidiendo respuestas y, sobre todo, pidiendo justicia. No sabían si el carnicero era un monstruo, un charlatán, o simplemente un instrumento de la fatalidad, pero la rabia acumulada finalmente estalló en forma de movilización de los pobladores. Recuerdo que en medio de la tempestad, con truenos y relámpagos rompiendo la monotonía de la noche, un grupo de pobladores, armados con antorchas y herramientas, irrumpieron en el local. Yo estaba allí, documentando lo que parecía el desenlace de una pesadilla largamente oscura. La imagen del carnicero, cuya presencia se volvía cada vez más sombría en cada relato, se enfrentaba a la furia colectiva. Gritos, empujones y finalmente el encendido de una hoguera que iluminó la escena en un rojo infernal. Los rostros marcados por el terror y la indignación se fijaban en aquel que se había sembrado tanto éxito y desesperación a la vez. La multitud volcó sobre él y en medio de la confusión se consumió una justicia divina, como en los viejos tiempos, esos en los que la sangre era el único lenguaje verdadero. Esa noche, mientras me retiraba silenciosamente, con el corazón acelerado y la mente llena de recuerdos imposibles de borrar, comprendí que el carnicero se había convertido en algo más que un simple comerciante. Se transformó en un símbolo de un pacto oscuro, sellado en la desesperación de un pueblo olvidado, donde la prosperidad se había conseguido a un precio demasiado alto y donde la inhumanidad se vestía de normalidad para sobrevivir. El éxito de su negocio, la inexplicable abundancia y las desapariciones que siguieron fueron parte de una cadena de eventos que trascendió la mera codicia. Fueron una manifestación de una fuerza siniestra que se aprovechó de la vulnerabilidad y la fe ciega de los habitantes. El local, la carne, el diente incrustado y el miedo que aún persiste en las callejuelas del pueblo son recordatorios indelebles de una verdad que muchos prefieren olvidar, pero que se graba en la memoria colectiva como una advertencia silenciosa. Aunque el carnicero fue juzgado por la gente local y consumido en una hoguera, el misterio no se desvaneció por completo. Algunos dicen que su espíritu todavía vaga en las noches de luna llena. Y sí, efectivamente, tras buscar en su casa, se encontraron los cuerpos de al menos 2 personas, uno de ellos colgado,
como si hubiera estado a punto de filetearlo esa noche, y el otro trozado en pedazos en un congelador. Han pasado años desde aquella noche infernal. El pueblo, aunque ha intentado reconstruirse, nunca ha dejado atrás la marca imborrable de ese pacto macabro. Algunos dicen que era un pacto oscuro, para que fuera próspero su negocio, y que a cambio le pedían vidas humanas. Siempre me pregunto en silencio si el carnicero fue realmente el artífice de aquel éxito sobrenatural, o simplemente un peón en un juego de fuerzas mucho mayores. Lo que es innegable es que el precio de su prosperidad fue demasiado alto. Vidas, mi inocencia y la propia esencia del pueblo. Y aunque ya no se habla abiertamente del tema, el eco de su historia sigue resonando en cada transacción, en cada corte de carne y en cada susurro de aquellos que aún temen revivir la pesadilla. Hoy, mientras conduzco por carreteras solitarias, recuerdo aquella noche en ese viejo pueblo y me esfuerzo por no pensar en lo que se oculta detrás de lo cotidiano. Pero a veces, en el silencio de la madrugada, cierro los ojos y puedo jurar que escucho una voz que me recuerda: el precio de la prosperidad es eterno. Y en ese momento, sé que la historia del carnicero es mucho más que un relato local. Es una advertencia de que el mal, cuando se disfraza de éxito, siempre exige un precio. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En un pequeño pueblo de Chile, en la oscura época del régimen de Pinochet, donde la miseria y el miedo se sentían en cada rincón, había un relojero que se ganaba la vida reparando y creando relojes artesanales. Durante años, su tienda abrió sus puertas a todos, pero con la creciente represión y escasez, solo la élite adinerada encontraba motivos para acudir a él. Pronto se propagaron rumores inquietantes. Todos aquellos que portaban uno de sus relojes fallecían repentinamente de un paro cardíaco, y lo más escalofriante era que, en cada caso, el reloj se detenía exactamente a la hora de su muerte. La leyenda creció entre las altas esferas, y la creencia se instaló en que aquel hombre había sellado un pacto oscuro en contra de los privilegiados. Al final, en un arranque colectivo de furia, fue condenado a muerte, y tras su asesinato, las muertes inexplicables cesaron. El misterio quedó como un secreto transmitido de generación en generación, desafiando la lógica y dejando al oyente la decisión de creer si fue coincidencia o un ritual oscuro a favor del pueblo. Nunca pensé que un simple relojero podría cambiar la vida de tantas personas sin saberlo. Llegué a este pueblo en medio de la represión, cuando la escasez y el miedo hacían estragos en cada esquina. La historia del relojero maldito se había susurrado de boca en boca, como un secreto que pocos se atreven a mencionar en voz alta. En ese ambiente de opresión y recelo, me encontré con relatos que parecían salidos de un sueño febril, pero que dejaron una huella imborrable en mi mente. Yo, como muchos otros, había escuchado las leyendas sin prestarle demasiada atención. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de entender que fuerzas oscuras operaban en un lugar tan desolado me impulsaron a investigar. Quería ver con mis propios ojos la verdad detrás de esos relojes que, según decían, determinaban el destino de sus portadores. Mi escepticismo se mezclaba con una creciente inquietud al notar que, en un pueblo donde la supervivencia era ya una lucha diaria, había algo aún más aterrador esperando desde las sombras. El relojero llegó sin anuncios. Había sido desplazado de la gran ciudad y ahora se había instalado en un pequeño pueblo, y su modesta tienda se convirtió en un oasis de eficiencia en medio de la miseria. Al principio era motivo de admiración, y no era para menos, aunque ya no tenía el glamour de antes. Todos sabían de su gran fama. Sus relojes eran precisos y bellos, hechos a mano con una habilidad que parecía casi mágica. Pero pronto comenzaron a circular rumores. Primero murmuraban en los callejones, luego en las reuniones discretas de los vecinos, que aquellos que portaban sus creaciones caían en paros cardíacos de manera repentina y misteriosa, justo cuando el reloj marcaba el instante final. Recuerdo la primera vez que escuché la historia de la muerte de uno de mis conocidos, un hombre adinerado y respetado en la comunidad, quien falleció abruptamente a las 7:13 de la tarde. Lo peculiar fue que, según contaban, su reloj, uno de los ejemplares del viejo relojero, se había detenido exactamente a esa hora. Al principio, pensé que solo se trataba de una coincidencia macabra, pero conforme las muertes fueron sucediendo, la duda se volvió ineludible. Con el paso del tiempo, empecé a escuchar testimonios sobre la misma tragedia. Una anciana
siempre resignada, confesó entre sollozos que su hijo había muerto en circunstancias similares. Otro vecino, con la voz temblorosa, relató cómo un día notó que el reloj de su esposa se había detenido justo cuando ella dejó de vivir. Era evidente para todos que algo oscuro se escondía en el oficio del relojero. Decidí visitar la modesta tienda. La fachada, apenas mal pintada, ocultaba un interior lleno de relojes colgados y en funcionamiento. Cada uno parecía contar una historia. Cada tic-tac resonaba con precisión inquietante, como si el tiempo mismo estuviera conspirando. Me acerqué al mostrador y aunque el anciano que atendía me miró sin emoción, pude percibir en sus ojos una sombra de remordimiento. No encontré en las paredes ningún letrero que explicara la procedencia de los relojes. Solo había estanterías repletas de piezas con números sin sentido, sin fechas, sin marcas que pudiéramos rastrear. Esa incertidumbre, unida a la mística oscura de la época, hacía que cada reloj pareciera tener más de lo que mostraba a simple vista, una historia secreta, un pacto sellado en sangre y misterio. Durante los siguientes meses, las desapariciones se hicieron más frecuentes entre las personas que, por su condición social, podían permitirse los servicios del relojero. Cada muerte inexplicable venía acompañada de un reloj que se detenía invariablemente en el preciso instante del último latido. Aquellos que se atrevieron a investigar más a fondo empezaron a formar un consenso silencioso. El relojero y su habilidad para manipular el tiempo era más que una cuestión de artesanía. Era un pacto oscuro, una ofensa contra la alta sociedad que se benefició del régimen opresor. Yo era uno de esos forasteros que llegaron a cuestionar las leyendas del pueblo. Los rumores pronto se mezclaron con la acción. La élite del pueblo, desesperada por evitar más tragedias, ordenó a un sicario local que eliminara al relojero. Era la única vía para detener la cadena de muertes inexplicables. Una solución normal en esas épocas que evocaba métodos de justicia. El relojero fue visto por última vez en una oscura noche de invierno, rodeado de sombras y de pánico, siendo sus últimos instantes antes de que alguien le arrebatara la vida. Después de aquella noche, las muertes inexplicables cesaron. La atmósfera en el pueblo fue modificada. Quedó el recuerdo de un mal que, por un tiempo, alimentó la codicia y la desesperación de quienes habían confiado en aquel oscuro secreto. Con el tiempo, el misterio del relojero maldito se convirtió en leyenda. Un cuento de advertencias para aquellos que se atreven a confiar en la prosperidad obtenida a cualquier costo. Yo nunca pude olvidar lo ocurrido. Cada vez que veo un reloj que se detiene en un momento trágico, siento que el precio de aquel pacto aún se sigue cobrando. Han transcurrido ya varios años desde aquella noche fatídica. La historia del relojero maldito quedó sellada en el silencio del pueblo, contada solo de boca en boca, sin aparecer en ninguna noticia oficial ni en registros públicos. Simplemente es eterno. Esta es mi historia, un relato de desolación y advertencia. Espero que les haya gustado. Es una leyenda muy famosa de mi pueblo y ahora ustedes la han conocido. Un saludo, Foster, a ti y a toda la comunidad de terror nocturno. En un rincón olvidado de Perú, un pequeño pueblo se oculta entre las montañas y valles polvorientos, donde la ley y la modernidad apenas dejan huella. Allí, una vieja mina, clausurada por el gobierno debido a múltiples tragedias, se erige como el epicentro de rumores inquietantes y leyendas que se cuentan en susurros. Durante años, la gente del lugar ha advertido que en lo profundo de esa mina se esconde algo que jamás debió haber despertado, algo que se irritó con las excavaciones. La mina, sellada y prohibida, mantiene una aura de misterio en la que los derrumbes inesperados, sombras que se mueven en la penumbra y gruñidos antinaturales parecen ser parte de un ritual oscuro. Aquella noche, en la soledad de una carretera desierta, la verdad de esa leyenda se combinaría con el recuerdo de viejas historias familiares que nadie se atreve a contar. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Ramiro. Tengo 26 años de edad y crecí en un viejo pueblo de Perú. Un lugar donde los mitos se entrelazan con el día a día. Desde niño, escuché a la gente mayor del pueblo hablar con pesar del trabajo que mi abuelo realizaba en la mina. Un sitio clausurado hace muchos años, y en el que se decía que la muerte se escondía en cada rincón. Nadie se atrevía a entrar desde que ocurrieron los primeros derrumbes y desaparecieron algunas personas. Mientras otros evitaban el tema, yo siempre sentí una extraña fascinación por esos relatos, por las historias que hablaban de sombras que parecían tener vida, de sonidos que no correspondían a nada natural. Recuerdo bien la primera vez que mi abuelo mencionó los extraños sucesos en la mina.
Durante una tarde calurosa, mientras me sentaba a su lado en una vieja cocina, me dijo: en esa mina, muchacho, no todo es trabajo y sudor. Hay cosas que van más allá de lo que la vista puede ver. A veces, la tierra ruge y se mueve por su cuenta, y no es culpa de los hombres. Es como si la propia mina despertara cuando la codicia y la presión se acumulan. Sus palabras me calaron hondo, y aunque en ese momento no comprendí del todo, desde entonces cada ruido en la noche me hacía pensar en esos murmullos que relataba. Ahora que soy más grande, pienso que de alguna forma quería deshogarse con alguien contándole, sin que pensaran que estaba completamente loco. Con el paso de los años, a medida que fui creciendo, las historias se hicieron más claras. Mi abuelo trabajó en la mina durante tantos años que llegó a conocer cada rincón, cada túnel, cada secreto que albergaba ese oscuro entraño. Me contó de un día en el que, sin previo aviso, la tierra se dio con un pasillo secundario. Las paredes vibraron y varios trabajadores quedaron atrapados. Aquel derrumbe fue tan repentino que, en medio del caos, un sonido peculiar se escuchó. Unos gruñidos que parecían provenir de las profundidades de la misma. Nadie supo explicar ese sonido, y aunque intentaron rescatar a los atrapados, la mina jamás volvió a ser la misma. Con el tiempo, la mina fue sellada y clausurada por el gobierno. La historia oficial hablaba de accidentes desafortunados, pero en el pueblo, la gente sabía la verdad, que en esa mina se desató algo oscuro, algo que jamás debió ser perturbado. Algunos decían que los derrumbes eran causados por espíritus enfurecidos. Otros aseguraban que la mina estaba maldita. Mi abuelo, siempre prudente, evitaba entrar en detalles, pero cada vez que se le veía pensativo, uno podía notar en su mirada la sombra de aquello que había vivido. Las conversaciones con mi abuelo me hicieron reflexionar sobre la relación entre la codicia y el castigo de la naturaleza. Él me contaba que en muchas ocasiones, aquellos que se enriquecían a costa de explotar la tierra pagaban un precio elevado, que la naturaleza, cuando es abusada, se venga de maneras que escapan de la razón humana. Cada grano de arena guarda un secreto, solía decir, y algunas veces la tierra se cansa de callar. Yo en mi juventud no comprendía del todo esas palabras, pero ahora al recordar lo que me contó, siento que hay una verdad dolorosa en ellas. El misterio se intensificó en mi memoria al enterarme de que, justo antes de ser clausurada, la mina experimentó otro derrumbe catastrófico en uno de sus túneles. Los pocos sobrevivientes murieron de forma inusual. Esa imagen tan extraña como escalofriante se propagó rápidamente entre los habitantes. La visión de una mina con el poder de hacer que el tiempo se detenga se volvió parte de nuestro imaginario colectivo. Pasaron los años. Mi abuelo murió sin que nadie lograra arrancar la verdad completa. Solo dejó pistas y advertencias y una caja de madera vieja que me entregaron semanas después de su entierro. Dentro había un par de fotografías en blanco y negro, una libreta con apuntes desordenados y un pedazo de roca extraña, pulida, como si hubiera sido tallada, pero con formas que no parecían humanas. La libreta era un caos, garabatos, dibujos extraños, fechas que no coincidían con nada lógico, pero había algo que me llamó la atención. Una frase repetida una y otra vez en diferentes páginas, escrita con tinta roja. No debimos cavar más allá del túnel 4. Lo despertamos. Ese mensaje me persiguió durante noches, hasta que cometí el error de querer saber más. Fue una noche de enero cuando, impulsado por una mezcla de curiosidad y nostalgia, regresé al pueblo. Me quedé en la casa vieja de mi abuelo, ahora abandonada. Todo olía a tierra y encierro. Afuera, la sierra vibraba como si supiera lo que estaba por pasar. A la mañana siguiente me dirigí a la mina. El camino estaba cubierto por la maleza, pero la verja oxidada seguía en su lugar, aunque sin cadenas. Por lo visto, alguien más había entrado antes. Empujé la reja y avancé, sintiendo el aire pesado, cargado como si respirara dentro de una cripta. La entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros, pero logré escabullirme por un lado. Dentro, el aire era denso, húmedo, con ese olor a hierro oxidado que solo los lugares abandonados y olvidados conocen. Caminé con mi linterna por los pasillos que alguna vez estuvieron vivos con el sonido de picos, voces y maquinaria, pero ahora solo quedaban ecos. Avancé hasta encontrar la marca, túnel 4, tallado en una pared de piedra. Era mucho más estrecho, con el techo más bajo y los soportes metálicos retorcidos como si algo los hubiera empujado desde dentro. En ese instante sentía que debía dar media vuelta, pero algo en mí se negó. Al adentrarme, noté que las paredes del túnel comenzaban a cambiar.
Ya no eran simplemente piedra, tenían marcas, símbolos fallados, símbolos extraños, espirales deformes y rostros. Sí, rostros, como si alguien hubiese intentado sacar algo atrapado adentro. Y entonces escuché el gruñido. No era animal, no era humano, era algo como intermedio, como si una montaña gimiera por dentro, como si el propio corazón de la tierra llorara de rabia. La linterna empezó a parpadear, mi respiración se agitó. Miré hacia el fondo del túnel y vi una silueta. No se movía como un ser vivo, era grande, retorcida, como si no supiera cómo habitar su propio cuerpo. Retrocedí, temblando, pero el túnel de alguna forma no me dejaba ir. Las paredes parecían acercarse y los soportes metálicos crujían con un sonido agudo, casi como risas ahogadas. El suelo empezó a vibrar, y fue entonces que escuché la voz, no la de un hombre, ni la de una criatura, pero una voz rara, no sé cómo explicarlo, y hablaba en un idioma que no conocía. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía. Detrás de mí escuchaba los pasos de esa cosa, lentos, arrastrados, pero cada vez más cerca. La linterna cayó, tropecé, me golpeé la cabeza y solo hubo oscuridad. Horas después desperté, fuera de la mina, tendido en el suelo polvoriento. No sé cómo salí, tal vez no salí solo, tal vez me dejó salir, o tal vez me expulsó. Tenía la camisa rasgada y marcas en los brazos, como si manos hechas de tierra me hubiesen sostenido. Miré hacia la entrada de la mina y noté que ahora estaba completamente bloqueada por piedras que no estaban allí antes, como si alguien o algo hubiese querido sellarla nuevamente. Regresé al pueblo, traté de contarles, pero nadie quiso escucharme. Nadie quiso hablar del tema. Pero una anciana, una de las pocas que aún vivía de esa generación, me tomó del brazo al pasar por su puerta y me dijo: «Tú fuiste al túnel 4, ¿verdad? Yo te conozco, eres su nieto. Tu abuelo también lo hizo, pero tú volviste. Él no volvió a ser el mismo». Han pasado 3 años desde aquel día. Me alejé del pueblo, de mi pasado, de todo lo relacionado con la mina. Pero no hay noche en que no sueñe con esa voz, con ese túnel, con esos rostros atrapados en la piedra. A veces, cuando cierro los ojos, siento que estoy de nuevo ahí dentro. Y lo peor de todo no es el recuerdo. Lo peor de todo es saber que aquello no quedó atrás. A veces, cuando cierro los ojos, no puedo evitar pensar en esa mina maldita, porque sé que algo se oculta ahí adentro, aunque las autoridades no lo quieran decir. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra carnicero para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.